Soy Luis Alberto Baetti, tengo 58 años, soy oriundo de la ciudad de Casilda, me fui a Rosario tempranas edades de la juventud, volví a no muchos años de ese entonces a dirigir el coro municipal. Soy músico, soy cantante, soy un adicto estudioso de las músicas y un fanático de ir cada vez por lo que considero que es mejor para el crecimiento personal de cada uno. Una pregunta que muchas veces tal vez me la he hecho, pero en la intimidad del teatro, así a solas, es como que reverbera de una manera bastante especial y por lo tanto requiere una respuesta especial. Es una herramienta certera que me dice que vale la pena vivir. A veces siento un poco de temor, parece un poco egoísta. Para una persona que tiene hijos, siempre los objetivos de trascendencia a veces se vinculan con los hijos. No es que así no sea, pero si no estaría ella, esa otra madre e hija a la vez, que es la música, no sé muy bien qué haría, ¿no? No tendría mucho sentido para mí, nada. Sí. Bueno, las reuniones familiares. Mis viejos eran los dos muy afinados, muy afinados. Y mi viejo era un gran decidor, le encantaba recitar poemas gauchos. Algunos me he aprendido allá, lejos, en la infancia. Soy de muy mala memoria, así que sería en vano intentar recordarlos. Las reuniones familiares, un primo que traía una guitarra y ese repertorio tan de entonces, ¿no? Los chalchaleros, los fronterizos, esa cosa de raigambre más folclórica, rural. Después, ya un poco más adelante, la radio, digamos. La radio, los tangos, un programa al mediodía con los tangos, esa otra vertiente que en casa no se cultivaba tanto en la reunión familiar porque era más folclórica la cosa. Y después un hecho muy importante, no sé si importante, pero al menos muy llamativo, que era la vieja radio Casilda de circuito cerrado en los días de Pascua, la propalación de música clásica. Y yo recuerdo que alguna instancia familiar ahí muy dramática con la pérdida de mi viejo que falleció muy joven y esos días y esa música sonando y toda esa situación con su velo tan dramático de cosa triste, creo que marcó algo en mí, digamos, y escuchaba esa música sin ninguna otra referencia más que lo que estaba aconteciendo ahí en el aire sonoramente, porque ninguno de mis familiares ni mi familia no tenía vinculación con esas músicas. Pero creo que eso, por algo lo recuerdo con tanta trascendencia, digamos, ¿no? Que después tardíamente es una música a la cual yo permanentemente vuelvo, porque bueno, creo que está la verdad de toda la historieta ahí, ¿no? El otro día vi 4 o 5 personas cortando yuyo en la soja. Y dije, existe aún esto. Me llamó mucho la atención que aún cortaran yuyo en la soja. Y cuando ahora tengo 13 años, 14 años, ya tenía mis trabajitos, tenía un primo con panadería a la cual yo acudía a hacer mis pequeños aportes. Siempre digo que el principal esfuerzo de trabajo físico lo hice en aquel entonces. Y después, a Dios gracias de grande, es otro tipo de trabajo. Y la primera guitarra la compré con ir a cortar yuyo a la soja. Quedé muy negro, pero muy feliz con esa primera guitarra. Esa fue mi primera guitarra, a los 13 años ahora sí. Es muy lindo y poético ese tono de que el instrumento te elige a vos, pero la verdad es que hay circunstancias fácticas que imponen. La guitarra era accesible. Cortando yuyo en las hojas, ¿qué podría haber comprado? ¿Un piano? Lo dudo. Y bueno, además porque es un instrumento de un vehículo popular, digamos, que siempre estaba al alcance. Supongo que no, supongo que ciertas cosas se van dando por imperio de las circunstancias. Es muy bueno pensar que la cítara me estaba esperando. Pero no en mi caso, no creo que se haya tratado de eso.
Sí, pero no puedo menos que ir al maestro, digamos, ¿no? Orlando Ludueña. Porque, bueno, compraba esa guitarra, estaba muy cerca de casa, Orlando, y así que me fui a Orlando Ludueña y comencé ahí mis estudios, vinculado con la partitura, con el tratamiento solista, clásico, académico, para que se entienda de la guitarra, ¿no? La postura, los manquitos. Y, y bueno, yo no puedo menos que referenciar a Orlando porque, claro, empecé 13, 14 años. Cuando termino el colegio secundario, vino el gran dilema. Es decir, ¿qué es lo que voy a estudiar? Para mí la música realmente era ya algo importante. No solo por ese acercamiento que tenía con el instrumento, sino también por lo que escuchábamos, digamos, ¿no? Teníamos un tríptico ahí con unos amigos, con los cuales los fines de semana, normalmente, en vez de acudir al boliche o a la cita que se daban los jóvenes en ese otro entonces, nos reuníamos a escuchar músicas muy interesantes y muy copadas, digamos. Entonces, para mí la música realmente era una cuestión muy importante, pero tal vez el peso de toda una tradición familiar no vinculada con lo artístico como medio de vida, pesó en su momento. Entonces dije, tenía un profesor que me decía, profesor divino en la secundaria, que a mí me gustaban mucho las materias vinculadas con el derecho, educación ciudadana, ética, ERSA, no me acuerdo cómo se llamaba. Y entonces una vez él me dijo, Baetti, usted dice muy bien estas cosas. Y yo creí que ya era un abogado. Entonces, como me gustaba también eso y como se suponía que esas graves profesiones eran las que le daban certeza económica a uno en la vida, dije, me voy a estudiar abogacía. Y ahí fue cuando Orlando vino a casa, tocó el timbre y le dijo a mi vieja, se va a arrepentir este muchacho, tiene que estudiar música. Creo que fue una lección increíble, mucho más allá de las que tomaba personalmente con él como maestro de guitarra. Y así fue. Y así fue el tiempo. Bueno, después me dijo que efectivamente tenía que ocuparme de la música. Ya casi a destiempo, enfrentándome a un montón de situaciones, pero bueno, así fue. Así que maestro, Orlando Ludueña es una referencia importante en ese sentido. Después, bueno, mis amigos con los cuales compartíamos músicas extraordinarias. El primer gran disco del recientemente fallecido Chick Corea, que cuando muere Chick Corea, bueno, y claro, es tiempo de que nos vayamos yendo. Pero para mí fue tremendo porque ese fue Romantic Warrior, ese disco alucinante de Chick Corea, ¿no? Con Return to Forever, que era el grupo. Escuchábamos eso cuando teníamos 14, 15 años. No entendíamos muy bien lo que pasaba, pero era un hecho maravilloso, digamos, y estábamos ahí, sin racionalizar, pero explotando con la sensibilidad de esas músicas. Y como esas otras que llamaban la atención de nuestros amigos, yo creo, y que nos miraban como diciendo qué le está pasando a estos muchachos. Escuchar Oregon, por ejemplo, allá en el 77, música de otra era presente, un disco del año 77. Realmente esa cofradía con esos amigos, con Armando Joalé, que tenía una discografía impresionante y que la debe seguir guardando en vinilo, y con Adolfo Martínez. Con ese trío cultivamos mucho de lo que supongo yo es un buen gusto musical. Sí, hay mucha música, producto tal vez de esto que te decía antes, digamos, de no haber abordado el aprendizaje sistemático de la música, ¿no? Y de llegar un poco más tardíamente a la música, me hizo poner mucho énfasis en lo que escuchaba, digamos. Así que hay mucha música, digamos, muchos artistas que han sido muy, muy significativos a la hora de ir armándose uno su pequeña historia, digamos, ¿no? Ni hablar de toda la música nacional. Por ejemplo, qué sé yo, en un momento de descubrir a un grupo como los Andariegos, que son de esa época gloriosa del folclore de los años 60, y decir qué está pasando acá, digamos, y una propuesta absolutamente distinta de aquella, digamos, más atada a los cánones tradicionales, como los chalchaleros o fronterizos, ese tipo de música. Y bueno, y ahí entonces vérmela con esos discos, sacar toda esa música, tratar de racionalizarla desde el lugar que uno podía, y bueno, me parece que eso ha sido
muy importante para mí, esos discos. Después, bueno, tantos músicos de jazz, qué sé yo, tratar de entender qué pasaba con Bill Evans y sacar esas cosas de oídos. Y bueno, como uno no era pianista, tenía la guitarra, entonces gestos increíbles de eso de cuando uno crece en la orfandad del sistema, digamos, ¿no? Que está como el margen. Tocar la guitarra, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, como no tenés la extensión del piano, hacer unos acordes por acá arriba y no tenés un dedo para apretar esta nota que tiene que sonar, entonces arrimar la guitarra contra la mesa y hacer que la mesa golpee esa nota y poder escuchar el acorde. Como si fuera un descubrimiento sobrehumano. Recuerdo con tanto amor y tanta gracia, ahora ha pasado el tiempo, esas cosas, pero bueno, los discos fueron muy importantes. Después sí, ya, pero ¿por qué hago hincapié en esto? Porque, insisto, la música popular, viste, hoy en día, hace un tiempo, de alguna manera está adquiriendo esa academia, es decir, la cuestión del tratamiento lógico, el método, que tampoco está del todo desarrollado, pero es como que en un momento, digamos, bueno, hacer ciertas músicas populares, viste, estaba como muy librado a eso, a lo que vos podías cazar como pudieras, y especialmente de la música grabada, de los discos. Entonces me fui haciendo muy al calor de esa manera. Y después sí, hubo algunos nombres muy importantes, como Luis María Corolini, ya un poco más crecido, obviamente, con el cual tomé algunas clases. Me acuerdo que viajaba en tren y era una oportunidad el tren como de esperar, se demoró muchísimo más de la cuenta y llegué y el tipo era un músico muy ocupado. ¿Sabés quién era Luis María Coralini? Era el músico que le hizo todas las músicas a Badía. Badía y compañía. El tipo grababa todo en la casa. Entonces estaba a full con eso. Pero daba clases y yo me había hecho un huequito y iba. Y me acuerdo que llegué ese día y me dice, lo único que te puedo ofrecer es que escuche a las chicas cómo van a grabar unos jingles. Así que, ¿por qué no puedo darme la clase? Luis María ha sido un tipo muy, muy, muy importante, esos tipos que tienen esa agudeza, ¿viste? Esos profes que dicen, usted está en este lugar, voy a ver qué tomo de ese lugar en el cual usted está, como para despuntarlo un poquito, digamos. ¿Sí? Bueno, Lucho González, los encuentros con Lucho González, donde más que en realidad de clases se trataba de verlo a Lucho tocar, digamos, ¿no? Pero eso sí fue muy estimulante en épocas donde Lucho González, junto con Vitale y el trío, digamos, marcaron un hito en la música instrumental argentina, sin duda. Así que eso fue también muy, muy, muy estimulante. Así que por ahí, digamos, esos nombres como iniciales. Por supuesto que pasé por el rock, desde luego. Las primeras cosas que tocaba, cantaba, tenían que ver con eso, y con el rock nacional. Pero no, nunca armé una banda. No, nunca armé una banda. Después, claro, cuando descubrí el hecho de... Primero comencé a tocar la guitarra y de a poco empecé a cantar. Entonces, ahí ya cuando me puse a cantar, entonces medio como que solo resolvía lo que me gustaba hacer, digamos. Pero no tuve experiencia. Intenté algo con un grupo vocal en un tiempo, pero que no prosperó, era muy difícil tener a gente con condiciones todas ahí unidas a un mismo sueño. No, y después las cosas que circunstancialmente he hecho con bandas fueron exactamente hechas así, producidas para determinadas cuestiones puntuales. Porque además tampoco hubo un tiempo donde tuve algún sueño un poco más vinculado con ejercer el oficio de ser músico, ¿no? Estar arriba del escenario, de cantar y de tocar. Pero evidentemente nunca fue un sueño de esos, viste, irreprimibles. Viste que hay gente que yo los bendigo y me encanta, que tienen una condición extraordinaria para llevar adelante ese sueño. Y eso es un don. Después si cantás bien, tocas bien, es otro don. Son cosas distintas. Cuando se juntan está fabuloso. Y yo nunca he sido muy fuerte con ese don. Digamos, a mí, viste, producir el hecho musical es una cosa que me deprime muchísimo, en el sentido de decir dónde toco, qué voy, qué hago. Hoy no puedo, quisiera tener todo resuelto y no soy Sinatra para que eso se siga. Entonces, me fueron ganando otros costados de la música, realizar la música en casa, digamos, en el estudio, estudiar y producir. Pero últimamente ahora escribir para que otros que tienen muchas ganas de tocar y que estudien lo puedan hacer, eso me fue ganando.
es el ritual, digamos, ¿no? El encuentro, el lugar es un templo y el ensayo debe ser un ritual propio de ese templo. Sí, ¿no? Desde luego, claro que sí. Es un trabajo colectivo por eminencia el que hago, exactamente. Pero es como que me quedé pensando más en la performance de yo cantando y tocando, digamos. Eh, Ahora, el ensayo es una cosa extraordinaria, es decir, la vivencia colectiva del hecho de la música es todo, por supuesto, es todo. Son cosas muy distintas, evidentemente, los planteos solistas a los planteos grupales. Y a mí me fascina lo grupal, pero en aquel plan de cantar y de tocar, normalmente fui mucho más yupanquiano. Sí, claro, claro. Es decir, el primer gran cambio se da, como te decía, tenía mucho acercamiento con la música folclórica en un principio. El primer gran cambio lo experimenté con descubrir a los andariegos. Esas cosas que siempre me sigo preguntando, ¿no? Cómo ciertas cosas, ahí sí hay algo que a lo mejor pareciera que ciertas músicas te están esperando, digamos, ¿no? Que ciertas músicas son para vos, como relacionándolo con lo que decías acerca del instrumento. Porque siempre me asombra eso, el hecho fortuito, ¿habrá sido fortuito o no? De que algún amigo de repente, yo iba a las peñas, me acuerdo año 82, al venimiento de la democracia, las peñas que habían estado absolutamente desaparecidas tuvieron un auge así impresionante. Y bueno, yo, jovencito ahí, empecé a cantar en las peñas. Y ahí un muchacho de la peña me invitó a la casa y me dice, escucha esto. Rum, puso los andariegos y yo me quise morir. Digo, ¿qué está pasando acá? Evidentemente que hay un plafón en uno que acepta que algo le dice eso nuevo que está escuchando, digamos, ¿no? Si no, no tendría conexión, digamos. Así que eso fue una primera revelación. Ahí hubo un cambio muy importante en el gusto y la convivencia entre las dos cosas. Porque yo creo que, por ejemplo, voy a agarrar qué sé yo, agarrar la guitarra, cantar, ahora que estás ausente, y está fenómeno. Primero porque son bellas esas canciones, pero el planteo que tenían era muy elemental y muy sencillo, con todo respeto lo digo, esto es una realidad que excede la opinión mía. Entonces, es como que después, y ahora actualmente conviven esas cosas, que no son contradictorias, tienen como distintos lugares. Y después, por supuesto, la música de jazz, ¿no? La música de jazz, a cualquiera que se precie de ser músico siempre le va a despertar algún interés porque es una de las músicas populares más desarrolladas. Yo diría que ya hay músicas ya que son realmente de carácter más académico que popular. Bueno, basta con ver qué pasa cuando te enfrentás a un espectáculo de algún artista de jazz, digamos, cómo responde la taquilla a eso, digamos, ¿no? Hay músicas que sabemos que son más masivas que otras y toda esa historia. Así que bueno, toda esa música del jazz a mí obviamente me influenció mucho. Y después, ya tardíamente, vérmelas seriamente con los maestros universales de todos los tiempos. Y entonces hacer una seguidilla ahí, que empieza por lo menos por Bach, que sigue por Haydn, Mozart, que va a Beethoven, y que después viene con Wagner, y ya viene después Schoenberg y los primeros músicos del siglo XX. Y bueno, y hasta hace muy poco caí en la cuenta de que a los 58 años estaba analizando una obra de un pibe que la escribió a los 25 años, hace 120 años atrás. Y si no me maté ese día, creo que no me mato más. No, muy por el contrario, a mí eso me vivifica de una manera extraordinaria, estudiar y estar involucrándome con esas cosas y empezar a entenderlas y a comprender ese desarrollo de la gran música, ¿no? Ese propósito arquitectónico que tiene la música de largo aliento. Siempre le digo a mis alumnos, creo que me estoy excediendo, pero acá la corto. Siempre le digo a mis alumnos, mirá, para hacer una gran canción, yo creo que hay que tener un don. Y basta con que vos sepas 2 o 3 cositas, qué sé yo, no. Yo creo que se puede hacer una gran canción sin tener un gran andamiaje técnico a disposición, porque es un don. Es como las personas, viste, que son muy hábiles en casa. Yo para clavar un clavo necesito asistencia técnica.
llamo 24 horas y te dicen, haga así, ok. Hay gente que hasta puede levantarse su propia casa. La hay, ¿no? Hace los cimientos y se hace su casita. Ahora, ¿vos a esa persona le conferirías la construcción del puente Rosario Victoria? No, porque evidentemente a ese don le está faltando pericia, le está faltando preparación. Con la música creo que pasa lo mismo. Se puede tener un gran talento para hacer una canción, pero hacer una obra de 1 hora y media con sus desarrollos y su conexión total, y además si logras destello de belleza con todo eso, bueno, realmente eso requiere pericia. Así que esa música me ha ocupado desde hace un tiempo importante a esta parte, y me sigue ocupando. Y me seguirá ocupando, porque es tanta la que hay, que frente a la desesperanza de algunas cosas en la vida, yo digo, no me importa, tengo tanta música para seguir aprendiendo. Solo eso, aprendiendo. Olvida, niña, que un día te di promesas de amor. Entonces yo no sabía de este destino cantor. Entonces yo no sabía, perdona, este acorde lo que me costó encontrarlo, de este destino cantor. Y el asombro de mis tías contentas. ¡Ay, Luisito! Eso fue lo primero. Pero antes de eso, fíjate vos las vueltas, antes de cantar folclore ya venía haciendo otras cosas. Y lo primero que saqué, gracias a mi queridísimo amigo de la infancia, José Luis Gravich. Hay una anécdota que creo que tengo que cantarla con José Luis Gravich. Viste que yo te decía que cuando terminó la secundaria, digo, ¿qué hago? Y recuerdo que mamá me dijo, pobre vieja, iba a hacer lo que quiere, pero ojo que si estudias música te va a morir de hambre. Y me mató ese discurso, me mató, no tuve la madurez, no la tuve hasta los 50 años, yo creo. Muchísimo menos entonces como para darme cuenta de que mamá estaba equivocada, qué sé yo. Y bueno, y José Luis, que me había dicho, pon el dedo acá, y empezaron las primeras canciones, una de las cuales te voy a decir cuál fue la primera que me pasó. Me dice, tenemos que ir a Rosario a estudiar música. Él se había averiguado todo, tenía los folletos de la Facultad de Música y vino a mi casa, lo recuerdo el día, frente a mi familia. Estaba enloquecido. Y yo creí que no, que era una locura. ¿Sabes qué? Pasaron los años, no fueron muchos más, pero yo te diría a los 7 u 8 años de eso, yo vengo a Casil a dirigir el coro. Y él quedó. José Luis, tenés que hacerte cargo que vos también deberías haberlo hecho solo. Pero como no lo acompañé, él tampoco lo hizo. Extraordinario. Volví después de 7 u 8 años a decir, ¿por qué no hice lo que este tipo me dijo? Porque ser honesto con lo que hace. Ser honesto con lo que hace. Las dificultades técnicas de la música, bueno, por supuesto que son un tema en sí mismo y que requieren de una capacidad de esfuerzo, de un don, de otro don. A veces uno cree que, sí, canto bien. No es todo eso. ¿Qué capacidad de esfuerzo tenés también, por supuesto, de luego? Pero consolidado mínimamente ese trabajo sobre la técnica musical para poder abordar algo de música, después es estar pleno con lo que uno hace, digamos. Y es la honestidad con la que uno encara sus proyectos, dice lo que tiene que decir a través de la música. La honestidad del corazón. Por eso a veces me pregunto qué cuernos pasará, qué nivel de contradicción que uno tiene, digamos, ¿no? Que me vuelvo loco estudiando a Schoenberg, pero tengo que cantar un bolero con la banda como lo hicimos la última vez y yo me prendo fuego. Reconocer eso, digamos, no ser pretencioso y saber que, bueno, que lo que tenga para decir responda obviamente a un impulso sensible ahí, nuclear, ¿viste? Fundamental de uno, digamos. Me parece que eso es complejo, digamos. No dejarse llevar por uy, qué genial, uy, por el destello del virtuosismo y todo ese tipo de cosas. Está lleno de oropel la música, ¿viste? Lleno de oropel la música. Ni hablar de las propuestas a veces así más masivas, digamos, ¿no? Donde, bueno, qué sé yo, transitar el escenario y hacer gala de algo, ya es un mundo en sí mismo, qué sé yo siempre los invito a ir más profundo, digamos, ¿no?
a bucear más adentro, para lo cual también hay que involucrarse con el estudio de la música, evidentemente, ¿no? Pero creo que eso es importante, ser honesto con la música. Bueno, no sé, haber ganado en Cosquín, por ejemplo. Claro, esos veinteañeros, ¿viste? Con ese sueño de llegar a Cosquín y haber ganado Cosquín. Eso fue un momento así, digamos, ¿no? Qué sé yo. Uno siempre dice que tiene que ver la música con los concursos, y bueno, pero existen, están, qué sé yo. Y la verdad que si uno escribe una gran obra para piano, va a querer que la toque el que mejor tocó en el concurso, digamos. O sea que, bueno, qué sé yo, esas cosas existen. Fue un gran momento ese. Y después otro muy, muy lindo, muy, muy fuerte también, por el hecho colectivo. Mirá, a propósito de lo que mencionábamos antes, que esto de estar muy solo a veces haciendo la música, pero ese hecho colectivo que produjo la provincia, ya no me acuerdo en qué año fue, no sé si en 2009, que llevó a Cosquín después de 30 años una delegación de artistas santafesinos que produjo artísticamente Jorgito van der Mole. Formar parte de eso fue una experiencia así muy fuerte, muy linda, muy poderosa, digamos. No solo lo que aconteció desde el armado, sino lo que implicó en el escenario, digamos, ¿no? Y siempre eso, digamos, es decir, donde cobra valor esa honestidad de la cual yo te hablo, digamos. Yo he trabajado mucho tiempo, porque siempre le ganó, en mi caso, el músico al cantante. Siempre tuve más interés por la música que lo que implica estrictamente cantar, digamos. Yo creo que eso siempre fue así. Entonces, por ahí me metía en bretes tremendos. Yo era honesto con la búsqueda que hacía, pero no alcanzaba a ver que a lo mejor no era ese el camino. Entonces estaba como muy supeditado a producir ese hecho y se me escapaba el compromiso emocional. ¿Entendés? Yo sé que era honesto, no es que yo ponía tantos acordes para que digan, cuántos acordes que pone. No, yo estaba convencido de que eso que estaba haciendo me gustaba, pero eso me implicaba un esfuerzo técnico que me corría del lugar de la entrega, ¿viste? Entonces, ese fue un reencuentro importante con eso, es decir, no tocar la guitarra, olvidarme de esos problemas y acá estoy para cantar, ¿viste? Y experiencias como la de cantar el bolero, insisto mucho, lo que hicimos con la banda, eso de cantar el bolero. Eso está muy dentro mío, pero a veces muy apagado por el músico que compite contra ese cantante, digamos. Y de alguna manera, porque es mucho más fácil cantar, ¿viste? Si tenés la condición, porque si tenés un don, ¿viste? Qué sé yo, es mucho más fácil que sentarse a escribir un arreglo, escribir para 20 instrumentos. Mucho más trabajo, por lo menos. Pa 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 po di pa da. Ana, sueño angelical. En las olas de este mar, sueño en la eternidad. La vendrás en un caracol. Siento y su voz, la bella María de mi amor. Aunque te abrace esa luna, aunque te acuestes con el sol, no hay más estrellas que las que dejes brillar. Tenga el cielo tu color. No estés sola en esta lluvia. No te entregues, por favor. Si debes ser fuerte en estos tiempos para resistir la decepción y quedar abierta en
mente y alma, yo estoy con vos. Sí. Participó el coro, pero no con esa orquesta. Fue la orquesta Juan de Dios Filiberto, la orquesta de música argentina. No me acuerdo quién dirigía en ese momento. Sí, el esposo de la Tana Rinaldi, el padre de la hija de la Tana, que es la cantante. Eso fue un momento importante, una orquesta muy afiatada, o sea, una orquesta con características de orquesta sinfónica, pero también con instrumentos populares y con un tratamiento muy intenso. Eso fue un concierto muy lindo que vi aquí, pero más de joven, o sea, hace unos cuantos años, pero quería tratar de reflexionar acerca de algún hecho musical cuando era más joven aquí en Casilda, pero insisto, estoy muy afectado en mi memoria desde hace ya mucho tiempo. No puedo recordar algo, pero ese sí fue un hecho muy importante en el Cine Teatro Libertador, me acuerdo. Y mira, yo sé que pongo mucho amor en lo que hago, lucho denodadamente contra mis impulsos más atávicos, porque los tengo, pero puedo pasar de la tormenta a la calma con muchísima rapidez. Creo que sé pedir disculpas. Y fundamentalmente me parece eso, digamos, que le pongo mucho amor, que trato de ejercitar. Hablo especialmente de la tarea que mayormente me compete, que es la de hacer cantar a la gente, digamos, ¿no? Por supuesto, uno viene con una idea, a mí me gusta, como me gusta escribir, me gusta hacer los arreglos, y vos venís con la idea de que la cosa suene de tal manera. Y bueno, uno trabaja con gente aficionada, entonces hay que ser muy pacientes en eso hasta lograr el resultado, saber hasta dónde uno puede exigir y hasta dónde no. Pero creo que le pongo mucha paciencia, mucho amor a esas cosas, Y como músico, también yo insisto en tratar de encontrarle la expresividad a cada cosa, digamos, ¿no? Que cada cosa tenga un contenido que responda a una inquietud muy profunda y que uno sea honesto en la respuesta a esa inquietud. Eso puede ser algo de carácter sensible o puede ser algo de carácter racional, digamos, qué sé yo. Últimamente que ejercité algunas fugas, por ejemplo, que es una forma musical con un plan, digamos, muy dado, muy determinado, donde hay una suerte, yo diría, entre comillas, de cálculo, pero aún así, digamos, en esos planteos que son más racionales que cantar un bolero, aún así me parece que esa es la cosa, ¿no? Ser honesto con esa propuesta, digamos, y tratar de defenderla hasta la última instancia con esa honestidad. Un ejercicio insuperable de paciencia. Sí, a ver, hay coros vocacionales, como hay orquestas vocacionales, y coros profesionales, como orquestas vocacionales, como todo. La tarea que me compete es dirigir coros vocacionales, es decir, gente que procuramos responda mínimamente a ese don, digamos, de escuchar en términos musicales, ¿no? De poder distinguir alturas, de poder distinguir duraciones, y sobre esa base, si es que tenemos la suerte de que la gente que se arrima tenga esas condiciones, sobre esa base empezar a construir. Y es, más allá del resultado al cual obviamente aspiramos y hacemos todo lo posible para llegar lo más dignamente posible a un resultado, es, y eso lo fue descubriendo con el tiempo, un gran espacio, y esto me viene bien para invitar a todos los casildenses a que se sumen a esta experiencia, es un gran espacio docente, es decir, hay un espíritu de docencia permanentemente en todo. Muy poco a mí me sirve, por ejemplo, hablarle a una persona acerca de la sutileza de lo que implica hacer un pianísimo, es decir, cantar muy suave para después hacer un crescendo y manejar un rango dinámico. Muy poco puedo hacer yo simplemente con ese mensaje si primero no atiendo el lugar desde el cual proviene. Si lo que hace es escuchar música todo el tiempo al palo, este mensaje es absolutamente vacuo. Entonces hay que hacer todo un trabajo
muy largo, sostenido, amoroso y convencido de las bondades de ejercitar la sensibilidad de la gente y de entender por qué un pianísimo. Por algún momento va a desbordar algo en el volumen y va a estar fenómeno, seguro, pero siempre que sea parte de un contraste. Y entender todo ese tipo de cosas, creo que redunda en beneficio de las particularidades personales con las cuales la gente se maneja y se interrelaciona. A mí me parece fabuloso eso y siempre trato de encontrar el vínculo entre eso, en el quehacer cotidiano y lo que esta interpretación musical viene de alguna manera a proponer en ese sentido. Porque las músicas están escritas, pero cobran vida cuando obviamente uno las interpreta. Y esa es la cuestión, ¿no? Así como interpretamos los gestos del vecino, los gestos de cuando vas a comprar algo, también tenemos que interpretar los gestos que están con la música. Y eso va de la mano con lo que sos como persona. Entonces creo que es un espacio muy importante eso para reencontrarse con uno mismo, para ver esas cosas que parecen tan obvias desde un lugar distinto, digamos, ¿no? Y que hacen al todo de la persona, digamos, ¿no? Que comprender lo que está pasando en términos musicales es siempre positivo para el quehacer personal, digamos, más allá de lo estrictamente musical. Bueno, y para lo cual hay que tener también una cierta paciencia, es decir, el trabajo colectivo necesita de un elemento ordenador, que no solo es el director, digamos, ¿no? Sino, por ejemplo, la partitura. Es decir, ¿qué es la partitura? Y bueno, es un lenguaje musical en el cual todos leemos y sabemos. Y yo digo, están todos leyendo el libro, digo, la casa está rota, todos saben que está en ese lugar, la casa está rota. No que tengo que hacerles recordar todo un párrafo anterior para que digan, ahí estaba la casa está rota, no, está acá. Entonces, bueno, es tremendo, ¿no? Un trabajo solidario, conviven gente con muchas condiciones, otra con muchas menos. Trabajo que aspira a que sea solidario, eso también forma parte de un desafío importante que todos tienen que darse y que por supuesto uno tiene que estipular. Muchas cosas, pero fundamentalmente creo que eso, que esclarece también la manera de pensar el abordaje de la música desde esos lugares y no desde lo estrictamente del oropel que yo decía, ¿no? Que es el impacto, el artista parado frente al escenario, la luz, la gala, si es bonito, si no lo es, está terminado a mano, si tiene panza. Todas esas cosas que nos ayudan, yo creo que a ser mejores, si no, no haría esto. En realidad, componer, cuando uno hace un arreglo, es decir, cuando yo tomo una canción popular y dispongo esa canción para que el coro la interprete, el coro como un instrumento, digamos, ¿no? Que tiene mínimamente 4 partes distintas, como si yo asignara, digamos, a esta cuerda le asigno una tarea, a esta le asigno otra, y así. Eso hago con el coro, digamos, y con cualquier instrumento. Cuando uno hace ese arreglo, porque decir, ay, nos gusta este tema, bien, ¿qué hacemos? Y bueno, hay que pasarlo a las posibilidades expresivas de ese instrumento que es el coro. Entonces, cuando uno hace un arreglo, evidentemente está componiendo algo, digamos, ¿no? Pero la composición, como hecho estricto, es, digamos, el nacimiento y el desarrollo y la culminación de toda una idea que está en uno, digamos. Es un hecho profundamente individual y bueno, muy revelador también de no solo de las capacidades, sino también de lo que uno como persona puede, digamos, vincular al componer. Yo creo que es una tarea maravillosa que vale la pena intentarlo más allá del resultado de la composición, ¿no? Porque creo que ese ejercicio de encontrar, por supuesto tiene que haber una necesidad de expresar algo, esto es básico. Esto es básico. Si yo no tengo necesidad de decir nada como músico, desde ese lugar de lo que implica crear, bueno, puedo decir como músico, como intérprete, digamos, ¿no? Pero primero hay que tener, es una necesidad, es una cosa que uno no compone. Tal vez sí, pero ahí es donde no seríamos honestos, ¿no? Uno no compone para hacer canciones bonitas y que la gente se endulce los oídos. Uno compone porque tiene necesidad de decir algo, digamos. Estoy seguro que me está contradiciendo gran parte de la historia
musical en general, digamos, lo vinculado a lo popular y a lo masivo. Se compone para hacer productos terminados, se compone para eso, pero eso, no sé, creo que no tiene nada que ver con el arte, digamos, ¿no? Y está bien, y está fenómeno, porque yo me acuerdo una vez, dijeron una cosa interesantísima, César Franov, un bajista que tocó mucho tiempo con Lito Nebbia, era el fenómeno de la cumbia en los 90, ¿viste? Y el tipo dijo algo muy terrible, pero yo no tengo nada contra la cumbia. Lo que yo creo que es una forma de entretenimiento que nada tiene que ver con la música. En el sentido de que la palabra música está bueno que la reservemos a esa intención, por lo menos, ¿no? De la creación de otro tipo de cosas. En fin, es un tema medio arduo, pero por ahí va un poco la cosa. Creo que hay que tener una necesidad de expresar algo, digamos, ¿no? Y que el resultado al cual se llegue es una cosa muy diferente del proceso creativo, que está bueno que se lo pueda intentar. Y a mí me gusta estimular mucho a los alumnos a que lo hagan, digamos. Y es como el intérprete. El intérprete también tiene que encontrar, yo insisto mucho con esto con la gente, pero eso es realmente difícil, porque uno puede adquirir técnicas sobre el instrumento, porque son trabajos de índole física, gimnástica, yo diría. Pero ejercitar la expresión, ¡ay! Qué difícil eso, digamos, ¿no? Claro, qué difícil cuando como un limpio amanecer. ¿Qué está pasando dentro tuyo cuando vos decís eso? ¿Está pasando algo o estás cumpliendo con algo? ¿Cómo hacer reverberar ese mensaje con lo interno que vos tenés, que siempre es distinto de uno a otro? Es lo mismo, digamos, ¿no? Pero vale la pena el intento. Después, si no sale tan lindo o no es tan grandioso, es un tema aparte. Vale el intento, como hecho, sí, de juego incluso, ¿no? De un juego honesto y amoroso. Y bueno, me toca a mí como docente de alguna manera eso. O sea, es darme un sentido en la vida. Darme un sentido en la vida y fundamentalmente es muy difícil que yo lo diga, suena muy autorreferencial, pero yo no sé, tal vez resulte una rata de alcantarilla para mucha gente, pero a mí me ayuda a ser mejor persona la música. A mí me ayuda a ser mejor persona. No es fácil, porque cuanto más te adentras en ese mundo, cuanto más vibrás al unísono de esas grandes creaciones y de esas vidas y de esa música, más estrecho se hace la posibilidad del encuentro, ¿viste? Más estrecho se hace la posibilidad del encuentro. Entonces, por eso lleva a un tipo a decir, sí, la cumbia está todo bien, pero yo creo que es un fenómeno de entretenimiento, yo creo que la música es otra. Como que hay que inventar una palabra nueva. Y eso tiene sus complicaciones, porque además la gente no es enteramente responsable de eso. Digamos, las grandes mayorías no son enteramente responsables de eso. Eso también se vincula tal vez como una respuesta a esto, ese afán módico de alguna manera, pero que a mí siempre me persigue. ¿Qué es eso? Descubrir, por eso el espacio del coro, muchachos. Tratemos de ver que hay otra posibilidad, podemos descubrir que la música es otra cosa, más allá de aquel formato que tenemos a la mano en la tele, qué sé yo, en las radios, en YouTube, no sé. Me parece que es eso, digamos, la posibilidad de tratar de ser mejores, que no es poca cosa. Me acobardó la soledad y el miedo enorme de morir lejos de ti. Qué ganas tuve de llorar sintiendo junto a mí la burla de la realidad. Y el corazón me suplicó que te buscara y que le diera tu querer. Me lo pedí al corazón y entonces te busqué, creyéndote mi salvación. Y ahora que estoy frente a ti, parecemos ya ves dos extraños, lección que por fin aprendí. Cómo cambian las cosas los años, angustia de saber, muerta ya
la ilusión y la fe. Ah, perdón si me ves lagrimear. Los recuerdos me han hecho mal. Tu culpa. En esas mañanitas de la quebrada, yo bajaba la cuesta como si nada, y en un marchao parejo de no cansarse me iba pidiendo riendas mi mula parda. Esto me vincula mucho con la adolescencia. Y al pasar por el rancho del portezuelo, salían a mirarme sus ojos negros. Nunca le dije nada. Mira Yupanqui. Pero qué lindo, ay. Si de feliz le daba mi copla al viento. Parezco mucho y soy poco. Esperemos y esperemos pa' cuando salga de pobre, vidita y conversaremos. El piano. Construcción. Return to Forever Romantic Warrior. Arnold Schoenberg. Al Jarreau. Rock. Serú Girard. Chicorea. El hombre mediocre. José Ingenio. La vida es bella. Mi humilde ranchito arnoldense. El que lleva la verdad.